Si no hay contacto, ¿por qué de repente ella empieza a probarte? ¿A provocarte? ¿A enviarte señales? Hermano, no es casualidad. Es biología emocional. La mayoría de hombres creen que cuando cortan el contacto, cuando se retiran, cuando dejan de escribir, la historia terminó. Pero lo que no saben es que ese silencio, ese retiro, activa un mecanismo interno en muchas mujeres. La necesidad de confirmar si aún tienen poder sobre ti. Y ahí es cuando empiezan las pruebas. Te mira las historias, te manda indirectas, te habla después de semanas con un mensaje vago, te hace preguntas sin sentido, y tú piensas, ¿será que me extraña? No, no necesariamente. Lo que está haciendo es ver si tú todavía estás disponible emocionalmente. Porque en el momento en que tú te callas, desapareces, dejas de validar, ella entra en una especie de vacío emocional que antes llenabas tú con tu atención. Y ahora quiere saber, ¿todavía me persigue si lo provoco un poco? Y muchos hombres caen. Apenas reciben una mínima señal, vuelven a escribir, vuelven a llamar, vuelven a rogar, a demostrar, a explicar. Y ahí, hermano, se acabó tu oportunidad, porque acabas de confirmar lo que ella sospechaba, que todo tu silencio era un acto, no una posición real. Ella te prueba para saber si tu retiro fue real o fue una estrategia. Y cuando ve que tú no te sostienes, pierde respeto. Te veo como un niño emocional, no como un hombre firme. Por eso este video es vital. Vas a entender punto por punto por qué te prueba, qué busca, cómo no caer. Y lo más importante, cómo hacer que empiece a perseguirte a ti. Porque sí, cuando tú sostienes tu presencia, tu silencio y tu poder, ella siente la pérdida. Y si hay algo en ti que realmente le importa, va a volver. Pero solo si tú no rompes primero. Prepárate. Vamos a desnudar estas pruebas mentales una por una y vas a salir de aquí con claridad total. 1. Tu silencio la confunde y eso la atrae. El silencio masculino tiene un efecto que muchos hombres subestiman. La confunde. Y cuando una mujer se siente confundida por un hombre, empieza a pensar en él. Vivimos en una era donde todo es rápido, inmediato, constante. Los hombres están disponibles 24/7, responden en segundos y se desesperan por no recibir atención. Entonces, cuando tú decides no reaccionar, cuando tú decides cortar el contacto y mantener el silencio, ella no sabe qué hacer con eso, y esa incertidumbre le genera curiosidad. ¿Estás herido? ¿Te rendiste? ¿Ya no te importa? ¿Estás con otra? Esa tormenta de preguntas internas es tu ventaja, porque por primera vez ella no tiene el control emocional. No puede predecirte, no puede manipularte. Y cuando una mujer no puede leerte fácilmente, empieza a mirarte diferente. Muchos hombres cometen el error de pensar que si no escriben, la pierden. No entienden que, muchas veces, es su silencio el que la hace volver. Pero tiene que ser un silencio real, no un contacto cero falso, esperando que ella vuelva al tercer día. No un juego. Tiene que ser una desconexión de verdad, donde tú decides priorizarte, avanzar, vivir, y si ella vuelve, perfecto. Pero si no, tú igual ya estás en movimiento. Esa energía es la que la atrae, porque no estás mendigando, no estás demostrando dolor, no estás reaccionando. Ella empieza a pensar en ti justo cuando siente que tú ya no estás pensando en ella. Y ese desequilibrio emocional, esa pequeña duda que antes no existía, es la que puede hacer que empiece a buscarte, a provocarte, a probar si sigues ahí. No porque esté loca, no porque esté enamorada, sino porque necesita confirmar que no te ha perdido. Y ahí, hermano, es donde tienes el poder. Si reaccionas, vuelves al punto cero. Si mantienes tu centro, tu distancia, tu enfoque, ella va a empezar a moverse hacia ti. No porque tú la busques,
sino porque tu ausencia empieza a pesar más que tu presencia. 2. Quiere confirmar que aún te controla cuando tú desapareces, cuando no llamas, no escribes, no reaccionas. No pienses que ella simplemente lo acepta y sigue su vida como si nada. Number. En su interior se activa una pregunta que no la deja tranquila. ¿Todavía lo tengo donde quiero? Y aquí es donde muchas mujeres comienzan a actuar de forma extraña. Aparecen con mensajes raros, te responden historias con emojis o simplemente te lanzan indirectas sin sentido. Todo eso no es porque te extrañe profundamente, es porque quiere confirmar si todavía tiene ese poder emocional sobre ti. Te está probando, te está tanteando para ver si todavía reaccionas como antes, si te activas con poco, si sigues enganchado emocionalmente. Y ojo, no siempre lo hace con mala intención. Muchas veces ni siquiera lo hace conscientemente, pero lo hace, porque necesita saber si tú ya te liberaste o si sigues atrapado. Y si tú caes, si te emocionas, si respondes con entusiasmo, si vuelves al mismo patrón de antes, ella no se queda. Solo se tranquiliza, se confirma a sí misma que aún te tiene y se vuelve a ir. Este ciclo es más común de lo que piensas. Ella se aleja. Tú haces contacto cero. Ella siente el vacío. Te prueba. Tú reaccionas. Ella recupera el control y vuelve a perder el interés. Y así se repite una y otra vez, hasta que tú rompas el patrón. Porque el verdadero poder está en sostener tu postura incluso cuando ella reaparece. En no dejarte manipular emocionalmente. En demostrar que tú ya no estás disponible para jugar el mismo juego de siempre. Cuando tú le demuestras, con hechos, que ya no puede controlarte, todo cambia. Ahí es cuando empieza el respeto. Ahí es cuando puede aparecer un interés real. Pero mientras sigas demostrando que puede mover tus emociones con una simple historia o un texto vacío, seguirás siendo una opción segura para su ego, pero no para su corazón. 3. Te lanza señales para medir tu debilidad, hermano. Esas señales que tú crees que significan algo, la mayoría de las veces son solo pruebas. Una reacción a tu historia, un ¿cómo estás? Después de semanas, una foto provocadora, un comentario indirecto. Todo eso no es casualidad, es una forma silenciosa de medir si todavía te tiene débil. Ella no te está buscando desde el amor, te está tanteando desde el ego. Quiere ver si tú vas a volver a correr detrás de ella como antes, si todavía estás esperando. Si un gesto mínimo es suficiente para que tú te desestabilices, y aquí es donde muchos caen. Ven una historia, y al segundo ya están respondiendo. Ven un mensaje frío, y lo interpretan como interés. Ven una señal ambigua, y lo toman como esperanza. Pero lo que ella está haciendo es simplemente medir tu nivel de control emocional. Porque si con poco caes, si con una migaja te activas, ella ya sabe que no cambiaste nada, que sigues disponible, que sigues necesitado, que sigues débil. Y cuando te percibe débil, no importa cuánto la quieras, cuánto la cuides o cuánto le escribas. Simplemente no puede respetarte. Lo más duro de todo esto es que muchos hombres ni siquiera se dan cuenta de que están siendo puestos a prueba. Creen que están recuperando la conexión, cuando en realidad están siendo observados, evaluados, medidos. Y cada reacción rápida, cada respuesta emocional, cada muestra de ansiedad, te resta puntos. Por eso debes estar consciente. Debes mirar más allá del mensaje, más allá de la historia, más allá del emoji, y preguntarte, ¿esto es un intento real de reconexión o es solo una prueba para ver si todavía me puede mover? Porque si te mueve fácil, te pierde fácil. Y tú no estás aquí para ser medido, estás aquí para ser claro, firme, impredecible y sobre todo, inalterable. Cuarto, no responde por cariño, responde por ego. Muchos hombres cometen el mismo error una y otra vez. Una mujer que los había ignorado o dejado
Aparece de la nada con un mensaje corto, una reacción o una actitud más suave, y ellos piensan, volvió porque me extraña. Pero la realidad, en la mayoría de los casos, es otra. No volvió por cariño, volvió porque su ego fue tocado. Tú te retiraste, tú no la buscaste más, tú dejaste de estar disponible, y eso le hizo ruido. Entonces, su regreso no es un acto de amor, es un acto de reafirmación de poder. Quiere comprobar que todavía puede afectar tus emociones, quiere asegurarse de que no la superaste, de que sigues ahí, aunque estés en silencio. Porque si tú ya no reaccionas, eso la descoloca. Y no es que no tenga sentimientos, puede que sí los tenga, puede que no. Pero su primera intención no es volver a construir algo real, sino recuperar su sensación de control. Y cuando tú caes, cuando le respondes como si nada, cuando te emocionas, cuando vuelves a demostrar que estabas esperando, ella no se queda, se calma y se va. Porque no necesitaba volver contigo, solo necesitaba confirmar que aún podía hacerlo si quería. Es duro, es crudo, pero es real. Por eso cuando reaparece, no te ilusiones con rapidez. No tomes el gesto como señal definitiva. Obsérvalo, respira y entiende que muchas veces esa reacción no viene del corazón, sino del ego herido. Y si tú no mantienes tu posición, si no mantienes tu enfoque, vas a caer una vez más en su juego emocional, para volver a ser descartado en cuanto ella se sienta satisfecha. ¿Y sabes qué es lo peor? Después te vas a culpar. Vas a pensar que hiciste algo mal, pero el error no fue lo que hiciste después. El error fue creer que su regreso significaba amor. Aprende a leer el fondo, no solo la forma. Quinto, el contacto cero le duele más de lo que muestra. Muchos creen que cuando hacen contacto cero, ella simplemente lo ignora, que sigue su vida tranquila, que no siente nada. Pero eso es una gran mentira. El contacto cero, cuando viene desde fuerza y no desde manipulación, tiene un efecto profundo en una mujer. Mucho más del que ella va a admitir, mucho más del que tú vas a ver. Porque no lo va a mostrar, no te va a decir que te extraña, no te va a confesar que le pesa, no te va a llorar por mensaje. Pero ¿sabes qué sí va a hacer? Va a empezar a revisar tus redes, a mirar si estás con alguien más, a recordar momentos que antes ni pensaba, a tener sueños contigo, a sentir ese vacío que antes llenabas tú y que ahora nadie llena. Y aquí está la parte más importante. Ese silencio no solo le duele porque no estás, le duele porque no te doblegaste, porque pensó que ibas a volver, pensó que ibas a buscar, pensó que ibas a insistir y no lo hiciste. Y eso le rompe el ego. Por eso cuando te dicen contacto cero no sirve, es porque lo hacen mal. Lo hacen esperando resultados inmediatos. Lo hacen sufriendo en silencio, pendientes del teléfono, contando los días. Y al mínimo gesto de ella, rompen. Ahí no hay contacto cero, hay pausa emocional. Pero no hay poder. Cuando tú haces contacto cero desde tu centro, sin ansiedad, sin expectativas, con enfoque en ti, en tu vida, en tu propósito, ella lo siente como una pérdida real. Y créeme, si todavía tiene algo por ti, ese silencio no solo la va a doler, la va a activar. Porque nadie quiere perder algo valioso sin luchar. Y tú, si te sostienes, te vuelves valioso otra vez. Pero si dudas, si cedes, si vuelves por miedo, le das la razón por haberse ido. El silencio firme no solo la confunde, la incomoda, la sacude y a veces la devuelve. 6. Cuando no te ve necesitado, se siente rechazada. Esto es algo que muy pocos hombres entienden. Cuando tú no te muestras necesitado, cuando no la buscas, cuando no te emocionas por cualquier gesto suyo, ella empieza a sentirse rechazada. Y no es porque tú le hayas hecho algo directamente,
es porque está acostumbrada a tener el control emocional en la dinámica, a recibir atención, a saber que, con solo chasquear los dedos, tú apareces. Entonces, cuando eso desaparece, cuando tú ya no estás disponible, cuando tú no reaccionas a su contenido, a sus indirectas, a sus pruebas, empieza a cuestionarse a sí misma. ¿Ya no le gustó? ¿Estará con otra? ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no me busca? Y eso, hermano, es rechazo emocional para ella. Porque no se trata de lo que tú digas, sino de lo que tú no haces. Y ese no hacer, ese silencio, ese autocontrol, le hace más daño que cualquier discusión. Porque en ese momento, ella siente que perdió algo, que tú ya no estás bajo su control, que tal vez ya no te tiene. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, ella empieza a verse en tu espejo, empieza a pensar en todo lo que tú diste, en todo lo que tú aguantaste, en todo lo que tú valoraste y que ella ignoró. Pero ojo, esto solo pasa si tú no caes, si tú no buscas, si tú no te dejas provocar, si tú no le devuelves el control, porque en cuanto ella siente que aún lo tiene, todo ese efecto se rompe. Vuelve a sentirse en poder y tú vuelves a ser el seguro emocional. Tú no necesitas rechazarla con palabras, solo necesitas no estar disponible emocionalmente. Y cuando eso pasa, ella lo siente, lo sufre. Y muchas veces reacciona, no porque tú lo buscaste, sino porque ella sintió que te estaba perdiendo de verdad. 7. Si no caes en la trampa, cambia la dinámica. Toda mujer que te prueba, que te lanza señales ambiguas después del silencio, lo hace con una intención clara: ver si todavía puede arrastrarte emocionalmente. Y tú, con tu reacción, le das la respuesta. Si caes, si le escribes apenas te provoca, si te emocionas con lo mínimo, le estás diciendo: sigo siendo el mismo de antes, aún puedes controlarme, pero si no caes, si mantienes la calma, si no reaccionas, la historia cambia, la energía se voltea, la dinámica empieza a girar a tu favor. Porque ella esperaba que fueras predecible, esperaba que volvieras corriendo, esperaba que confirmaras que su poder sobre ti seguía intacto. Pero no lo hiciste, y eso la descoloca, porque tú ya no eres el mismo. Aquí es donde la mayoría de los hombres se derrumban. Piensan que si no reaccionan, la pierden, que si no contestan rápido, ella se va, que si no muestran interés, ella va a dejar de buscar. Pero no entienden que ella solo sigue si tú te mantienes firme, si no cedes, si no te alteras, si no te rompes, porque ahí empieza a surgir otra sensación en ella: intriga. Empieza a preguntarse qué pasó contigo, empieza a verte con otros ojos, empieza a pensar que tal vez ella fue quien perdió. Y ese cambio no se logra con mensajes, ni con frases inteligentes, ni con jugar a ser frío. Se logra con una sola cosa: tu estabilidad emocional. El hombre que no reacciona, que no se descontrola, que no se desespera, rompe la narrativa, cambia el ritmo, hace que ella empiece a dudar de lo que antes tenía seguro. Y en esa duda, en esa tensión emocional, es donde nace una nueva posibilidad. Pero solo si tú no caes en la trampa. 8. Empieza a perseguirte cuando siente que te pierde. Este es el giro que muchos hombres nunca llegan a ver, porque se rinden demasiado pronto, porque rompen el silencio antes de tiempo, porque quieren resultados inmediatos y por eso pierden justo antes de ganar. Pero si tú te mantuviste firme, si aguantaste las pruebas, si no caíste ante las indirectas, si no volviste a validar como antes, algo se activa en ella. Ya no te ve como el hombre que siempre estuvo ahí. Ya no te percibe como el que esperaba su mensaje. Ahora empieza a verte como alguien que puede no volver. Y eso, hermano, la moviliza. Porque hay una diferencia enorme entre ignorarte a ti cuando estás disponible y perderte de verdad.
Cuando ella empieza a sentir que tú ya no estás, que no reaccionas, que avanzaste, el deseo por recuperarte se enciende. No por necesidad, sino por biología, porque está perdiendo a un hombre que ya no se deja controlar, un hombre que ya no gira alrededor de su atención. Y por primera vez, ella empieza a hacer lo que tú hacías antes. Ahora es ella quien ve tus historias con ansiedad. Ahora es ella quien espera una señal tuya. Ahora es ella quien empieza a escribir, a insinuar, a proponer. Y si tú aún mantienes tu centro, si no te dejas llevar por la emoción, si no rompes la estructura emocional que has construido, ella empieza a perseguirte, porque ahora tú representas algo que no puede tener con facilidad, algo que no está a su alcance inmediato. Y eso es lo que vuelve todo atractivo otra vez. Pero, cuidado, si en ese momento tú caes, si te ilusionas demasiado, si vuelves a ponerte en modo fan, ella sentirá que recuperó el control y otra vez se va. Por eso, cuando empiece a perseguirte, no te emociones. Observa, evalúa y recuerda, no es ella la que vuelve con poder. Eres tú el que dejó de entregarlo. 9. Tu reacción define si vuelves a ser el premio o el mendigo. Cuando una mujer vuelve a buscarte después del silencio, tienes dos caminos: reaccionar como un hombre que se valora o como uno que está desesperado por atención. Y eso se nota en segundos. Si apenas te escribe y tú saltas, respondes con emoción, cambias tu tono, te emocionas más de la cuenta, ya no eres el premio, eres el mendigo que finalmente recibió unas migajas. Y créeme, ella lo nota. Porque las mujeres no solo prueban, observan. Y cada cosa que tú haces al volver a tener contacto le confirma quién eres ahora. ¿Te mantuviste firme? ¿Sigues en control? ¿No le regalaste tu emoción como antes? ¿O volviste al mismo lugar donde perdiste su respeto la primera vez? Aquí es donde muchos se autosabotean. Aguantaron el contacto cero, pasaron la etapa de pruebas, ella volvió y se derrumbaron. Volvieron a escribir sin filtro. Volvieron a rogar con amabilidad. Volvieron a justificar su ausencia con romanticismo barato. Y ahí, sin darse cuenta, le devolvieron todo el poder. Ella no volvió para leer mensajes larguísimos, ni para escuchar tus emociones reprimidas. Volvió para ver si tú ya no eras el mismo. Y si nota que sigues exactamente igual, te pierde el respeto otra vez. Y esta vez se va sin aviso. Por eso, tu reacción es todo. Porque o te ve como el hombre que superó el viejo ciclo, que ahora elige si quiere hablar con ella o no, que ya no depende de su atención. O te vuelve a ver como el tipo que, con un solo mensaje, pierde toda estructura emocional. Tú decides qué imagen le devuelves: el hombre firme, frío y claro que puede tenerla, pero no la necesita, o el que siempre está listo para volver a donde ya lo descartaron. Uno se vuelve el premio, el otro solo una opción más. Tu reacción define eso, y no hay segundas oportunidades para corregirlo. 10. El verdadero poder es ignorar el anzuelo sin miedo a perderla. Este es el momento más difícil, pero también el más poderoso, cuando ella lanza el anzuelo. Cuando vuelve con una excusa, una sonrisa, una indirecta, y tú puedes responder o puedes ignorar. La mayoría responde, la mayoría cae, la mayoría no aguanta la tentación. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen miedo a perderla, miedo a no tener otra oportunidad, miedo a que, si no reaccionan ahora, se vaya para siempre. Y ese miedo, hermano, es la verdadera prisión, porque mientras ese miedo te controle, nunca vas a tener el poder. Siempre vas a actuar desde la ansiedad, desde la escasez, desde la necesidad. Pero cuando tú eres capaz de ver el anzuelo y no morderlo, de sostener el silencio aunque ella aparezca, de mantenerte en tu centro sin miedo a que se pierda, ahí es cuando ya ganaste. No ganaste porque ella volvió.
Ganaste porque ya no dependes de si vuelve o no. Ganaste porque ahora tú eliges. Ganaste porque tu paz no está en su atención, sino en tu capacidad de mantenerte firme. Ese es el verdadero poder. No es hablar más fuerte. No es responder con frialdad forzada. No es actuar. Es simplemente no moverte. Y cuando ella nota que ya no puede desestabilizarte, cuando ve que tú ya no reaccionas como antes, cuando su anzuelo no funciona, ahí, por primera vez, te respeta. Y puede que te busque más fuerte, o puede que se aleje, pero eso ya no te define, porque tú no estás aquí para perseguir, estás aquí para crecer. Y si alguien quiere estar contigo, tiene que alcanzar tu nivel. Si no puedes ignorar el anzuelo, no estás listo para ser el hombre que lidera. Y si puedes, ya no eres uno más, eres el estándar. Una mujer solo empieza a perseguirte cuando siente que ya no puede manipularte, no cuando le mandas flores, no cuando le explicas cómo te sientes, no cuando ruegas, sino cuando por fin te conviertes en un hombre que no la necesita. Eso duele, eso incomoda, eso desconcierta, pero es la verdad, y muchos no lo van a soportar. Van a seguir reaccionando, cayendo, validando, y se preguntarán por qué siempre terminan perdiendo. Hermano, si algo de todo esto te tocó, te movió o te hizo verte a ti mismo en alguno de estos puntos, déjame un comentario. Quiero saber qué parte fue la más difícil de aceptar. ¿Qué viviste tú? ¿Qué pasó cuando hiciste silencio o cuando no lo hiciste? Y si estás en este proceso ahora, escríbelo también. Voy a estar leyendo y respondiendo. Esto no es solo un video, es un despertar. Y si estás listo para dejar de ser el que reacciona y empezar a ser el que lidera, entonces no estás solo. Estamos en esto juntos. Presente, frío, en control. Así es como vuelves a tener el poder.